No pensaba que aquel día se quedaría conmigo tanto tiempo. De verdad que no. Empezó tranquilo, casi lento, con esa luz de la tarde que entra sin pedir permiso y hace que todo parezca más cercano. Mi marido estaba de buen humor, algo poco habitual últimamente. Nos mirábamos más de lo normal, nos tocábamos sin prisa, como si estuviéramos recordando cómo se hace eso de estar juntos sin palabras. Sabíamos que un amigo suyo vendría de visita. Me lo había dicho por la mañana, sin darle importancia. Un amigo de hace años, de esos que conocen tu pasado mejor que tu presente. Yo asumí que llegaría más tarde. Supuse muchas cosas ese día, y casi todas resultaron equivocadas. La puerta estaba cerrada. O al menos eso creía yo. Nuestra casa siempre había sido un lugar seguro, casi íntimo incluso en el silencio. En ese momento estábamos concentrados el uno en el otro, en la cercanía, en ese espacio invisible que se crea cuando el mundo exterior deja de existir. El tiempo no avanzaba igual. La respiración se volvía más lenta, más profunda. Y entonces algo cambió. No fue un ruido fuerte. No fueron pasos claros. Fue una sensación. Como cuando el aire se mueve distinto y el cuerpo lo nota antes que la mente. Después lo vi. Él estaba allí. El amigo había entrado sin avisar, sin llamar, como si aquella casa siguiera siendo suya de alguna manera. Su expresión fue una mezcla de sorpresa y desconcierto. Durante un instante nadie supo qué hacer. Yo tampoco. Sentí el impulso de apartarme, de cubrirme, de romper ese momento. Pero no lo hice. No sé por qué. Quizá porque ya era tarde. Mi marido no gritó, no se levantó de golpe. Me miró. No fue una mirada de orden ni de disculpa. Fue una pregunta silenciosa. Y yo, sin decir nada, no bajé los ojos. El amigo dio un paso atrás. Luego otro. Pensé que se iría. Lo esperaba, incluso. Pero no se fue. Se quedó allí, incómodo, atrapado entre la educación y algo más difícil de nombrar. El silencio empezó a pesar. Era un silencio denso, cargado de pensamientos que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Sentí vergüenza, claro. Pero también sentí curiosidad. Y una tensión extraña, casi eléctrica, que recorría la habitación. Todo estaba expuesto. No había secretos, no había mentiras posibles. Aquello ya había ocurrido, y no se podía deshacer. Me di cuenta de que estaba observándome a mí misma desde fuera. Preguntándome quién era esa mujer que no huía, que no cerraba los ojos, que permitía que el momento siguiera respirando. Tenía miedo. Mucho. Pero también sentía una honestidad brutal en lo que estaba pasando. Nadie habló. Nadie puso reglas. Solo miradas, movimientos lentos, decisiones tomadas sin palabras. Yo no sabía hacia dónde nos llevaría aquello. Y quizá precisamente por eso no me moví. A veces, cuando una puerta se abre sin permiso, lo más difícil no es cerrarla, sino aceptar que algo ha entrado para quedarse. El silencio no se rompió de golpe. Se estiró. Se volvió incómodo, casi pesado, como si cada segundo tuviera su propio peso. El amigo seguía allí, sin saber muy bien dónde poner las manos, ni la mirada. Yo sentía el latido en las sienes, claro, pero también una calma rara, inesperada, como cuando ya no tiene sentido fingir. Mi marido se movió primero. No fue un gesto brusco. Fue lento, medido, como si quisiera comprobar si el mundo seguía siendo el mismo. Se levantó apenas, lo justo para marcar que nada estaba fuera de control. O eso intentaba transmitir. Yo lo observaba. Había algo nuevo en su forma de mirarnos a los dos. No era enfado. Tampoco orgullo. Era conciencia. El amigo tragó saliva. Lo noté. Dio otro paso, esta vez hacia adentro, no hacia la salida. Ese movimiento fue decisivo. Nadie lo detuvo. Nadie lo invitó. Simplemente ocurrió. A veces las decisiones más importantes no se anuncian, se sienten. Yo pensé en irme. Lo pensé de verdad. En levantarme, cruzar la habitación, cerrar la puerta detrás de mí y dejar que ellos resolvieran lo que fuera aquello.
pero no lo hice. Me quedé. Quizá por curiosidad. Quizá porque algo dentro de mí quería entender hasta dónde podía llegar la verdad sin disfraces. No hubo palabras claras. Solo frases sueltas, miradas que preguntaban más que cualquier voz. El amigo pidió disculpas con el cuerpo, no con la boca. Mi marido aceptó esas disculpas sin decirlo. Yo estaba en medio, no como un objeto, sino como un punto de equilibrio extraño. La cercanía empezó a cambiar. Ya no era solo entre dos. El espacio se reorganizó. Me di cuenta de que estaba respirando más despacio, como si mi cuerpo hubiera aceptado la situación antes que mi cabeza. El miedo seguía allí, pero ya no mandaba. Pensé en mi edad, en todo lo que había vivido, en lo que una mujer aprende a callar con los años. Pensé también en lo que se permite sentir cuando cree que ya lo ha visto todo. Y me sorprendí a mí misma estando presente, completamente presente. El amigo evitaba tocarme directamente, como si esperara una señal invisible. Yo lo notaba, esa contención. No era torpeza. Era respeto mezclado con deseo contenido, con una prudencia que casi dolía. Mi marido observaba. No vigilaba. Observaba de verdad, como si quisiera entender qué estaban haciendo allí. Hubo un momento en el que nuestras miradas coincidieron los tres. Fue breve, pero intenso. En ese cruce no había engaño. Solo aceptación. Cada uno entendió su lugar sin que nadie lo explicara. No sabíamos qué nombre ponerle a aquello. Y quizá por eso funcionaba. Porque no necesitaba etiquetas ni promesas. Solo presencia. Yo sentía que estaba cruzando una línea invisible. No hacia algo prohibido, sino hacia algo desconocido. Y, curiosamente, no me sentía sola. A veces la vida te coloca frente a una situación que no buscaste, pero que te obliga a mirarte sin filtros. Todavía no sabía cómo terminaría todo. Pero ya era evidente que nada volvería a ser exactamente igual. Hay momentos en los que todo avanza sin que uno lo empuje. Como si la vida, cansada de esperar, decidiera continuar sola. Así me sentí entonces. No había marcha atrás, pero tampoco una prisa ciega. Todo ocurría despacio, con una atención casi excesiva a cada gesto, a cada respiración. El amigo se sentó primero. No demasiado cerca. Ese detalle me llamó la atención. Había cuidado en sus movimientos, una especie de respeto silencioso que, contra todo pronóstico, me tranquilizó. Mi marido permanecía de pie, observándonos, no como juez, sino como testigo. Yo sentía que estaba en el centro de algo que no había planeado, pero que tampoco rechazaba. Pensé en lo fácil que habría sido gritar, imponer límites, convertirlo todo en un recuerdo incómodo. Pero también pensé en cuántas veces, a lo largo de los años, había seguido el guión correcto sin preguntarme si aún me pertenecía. Esa reflexión me atravesó con más fuerza de la esperada. El ambiente se volvió más cercano. No por los cuerpos, sino por la sinceridad. Nadie fingía. Nadie actuaba. Cada gesto era una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. Me sorprendí guiándome más por lo que sentía que por lo que debía sentir. A cierta edad, una aprende que no todo se explica, pero sí se reconoce. Hubo un instante en el que mi marido se acercó. Su presencia no me anuló, al contrario. Me dio seguridad. Como si me dijera, sin palabras, que seguía allí, que nada se rompía por atreverse a mirar de frente lo que estaba ocurriendo. El amigo levantó la vista, buscando una señal clara. Y esta vez no fue solo mía. Fue compartida. No recuerdo exactamente cuándo dejó de haber distancia. Solo sé que el miedo fue perdiendo espacio. No desapareció, pero dejó de mandar. Lo que ocupó su lugar fue una calma extraña, casi madura. No había euforia, ni descontrol. Había conciencia. Pensé en el mañana. En cómo nos miraríamos después. En si habría culpa, silencio incómodo, preguntas sin respuesta. Pero entendí algo importante, algunas decisiones no se toman para el futuro, sino para ser honestos con el presente. Cuando todo se calmó, cuando la tensión se transformó en quietud, nadie habló durante un rato largo. El amigo finalmente se levantó. Esta vez sí se dirigió a la puerta.
Se despidió con una mirada larga, agradecida, sin promesas. Mi marido cerró detrás de él. Nos quedamos solos. No hubo reproches. Tampoco celebraciones. Solo un entendimiento nuevo, frágil, pero real. Me apoyé en él y sentí que seguíamos siendo nosotros, aunque distintos. Quizá más conscientes. Quizá más humanos. Aquella noche no cambió mi vida de forma escandalosa. Pero cambió mi manera de verme. Aprendí que incluso cuando algo irrumpe sin llamar, una puede decidir cómo quedarse. Y a veces, quedarse es la forma más sincera de avanzar.